Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos con la cuarta parte del tutorial de Yield Farming y vamos a tratar dos temas que me preguntan muchas veces. El primero, ¿cuánto podemos llegar a ganar haciendo Yield Farming? O mejor dicho, ¿qué beneficios podemos obtener dependiendo de la rentabilidad que esté repartiendo cada pool? Y también vamos a tocar el tema del mínimo de inversión, ya que evidentemente nosotros tenemos que pagar comisiones para realizar todo el proceso y si vamos a invertir con cantidades muy pequeñas es posible que no llegue a ser rentable, pero este tema lo trataremos al final del vídeo. Bien, lo primero, ¿cuánto podemos llegar a ganar o qué rentabilidades estamos obteniendo cuando hacemos Yield Farming? Como todos ya sabréis, dependiendo de la pool en donde ingresemos, esa pool estará repartiendo una rentabilidad que ahora veremos los motivos por los que las rentabilidades a veces son mayores o menores. Pero primero de todo tenemos que entender la diferencia entre dos términos y es el APR o el APY, es decir, el APR es la rentabilidad real que está repartiendo esta pool en este preciso momento y sin embargo el APY es la rentabilidad si nosotros realizamos el interés compuesto, es decir, yo por ejemplo estoy farmeando en esta pool de aquí, tengo generados estos dividendos de Cake, pues yo si los reclamo y los reinvierto en esta pool, de esta manera mi rentabilidad estaría siendo mucho mayor. Bien, una vez ya tenemos clara la diferencia entre estos dos términos, vamos a revisar cuánto nosotros podemos ganar con estas rentabilidades. Primero vamos a hacer los cálculos más sencillos y luego explicaremos ciertos detalles que son muy importantes a tener en cuenta porque vais a entender que no podemos calcular exactamente qué rentabilidad vamos a obtener de aquí a unas semanas, a unos meses y ya no digo a un año. Pero bueno, lo importante es que a nosotros siempre nos muestran una rentabilidad anualizada. Es decir, si todos los factores que ahora vamos a ver se mantienen estables y no cambian durante un año, yo en esta pool estaría obteniendo al cabo de un año una rentabilidad del 137%. Es decir, yo si invirtiese $1000 en esta pool, pues al finalizar un año con la rentabilidad que me está dando ahora, estaría teniendo de beneficios $1370. Bien, pero ¿qué sucede aquí? Pues que la rentabilidad que está repartiendo una pool nunca es estable, es decir, siempre está variando. Lo normal es que cuando una pool es lanzada la rentabilidad sea muy elevada, pero a medida que pase el tiempo la rentabilidad va decreciendo, aunque hay ciertos factores que pueden ayudar para que la rentabilidad o bien se mantenga o incluso vuelva a subir pasado cierto tiempo. Bien, ¿y cuáles son los factores que influyen para el cálculo de las rentabilidades? El primero es el siguiente. Nosotros cuando hacemos farming en cualquier proyecto y entramos a una pool, ese proyecto nos está repartiendo su token nativo en forma de dividendos. Por ejemplo, en Pancake nosotros estamos ganando el token Cake. Bien, pues imaginemos que PancakeSwap decide en esta pool repartir 1000 cakes al día. Y lo normal es que a medida que pase el tiempo vayan reduciendo esos dividendos. Por ejemplo, esta pool cuando es lanzada puede que esté repartiendo 1000 cakes al día, pero pasados unos días puede que esté repartiendo 800 cakes al día y luego 500 cakes al día. Y este es uno de los primeros motivos por los que la rentabilidad en las pools lo normal es que siempre vaya decreciendo. Por ese mismo motivo nosotros cuando encontramos plataformas de farming de reciente creación y entramos al principio de todo, lo normal es durante las primeras horas ver rentabilidades desorbitadas. Vamos a tomar esta plataforma como ejemplo, que seguramente lleve poco tiempo y en efecto, como veis aquí, estamos viendo rentabilidades que son del 3000%. Pero esto es simplemente porque esta pool seguramente lleve pocos días en marcha y a medida que pase el tiempo, esta rentabilidad también irá decreciendo. Bien, y el segundo factor que también influye es la liquidez total depositada, es decir, cuánta gente y cuántos fondos han depositado en esta pool, porque evidentemente cuanta más gente y cuantos más fondos haya dentro de una pool, pues menos cake serán a repartir entre todos los participantes. Entonces, cuanta más liquidez haya dentro de una pool, lo normal es que la rentabilidad también vaya decreciendo. Y este es otro de los motivos por los que cuando nosotros hacemos farming en plataformas muy grandes como pueden ser PancakeSwap o Uniswap, siempre nos encontramos rentabilidades menores que con otro tipo de plataformas.
Por poner un ejemplo, si nosotros buscamos la pool de Cake con BNB en Pancake, ahora mismo da una rentabilidad del 50%, pero si vamos a cualquier otra plataforma, por seguir con el ejemplo de esta, vemos como la rentabilidad es más de 3 veces mayor, pero esto es básicamente porque aquí hay $450.000 depositados y dentro de PancakeSwap en esta pool hay $1.000 millones depositados. Bien, y otro aspecto por el que también puede variar la rentabilidad de una pool es el precio del token nativo que están repartiendo en forma de dividendos, porque la rentabilidad siempre va asociada al precio del token. Por ejemplo, ahora mismo el token Cake tiene un valor de $21, pues si pasados unos días este valor sube de precio, lo normal es que estas rentabilidades también vayan subiendo proporcionalmente. Si sin embargo el token baja de precio, pues en ese caso también vemos una disminución de la rentabilidad. Y el último aspecto por el que también las rentabilidades pueden variar también va a depender obviamente de los tokens que estemos utilizando para farmear. Si alguno de esos tokens son muy volátiles, es decir, que tienen grandes riesgos de subidas o bajadas muy pronunciadas, lo normal es que siempre repartan rentabilidades más elevadas, teniendo en cuenta el riesgo que estamos asumiendo de impermanent loss. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo farming con monedas estables, es decir, las que siempre valen $1 y por lo tanto estamos asumiendo un riesgo muy bajo, pues lo normal es en las pools de monedas estables siempre ver las menores rentabilidades. Bien, una vez que ya hemos comprendido el funcionamiento de la rentabilidad de una pool, os habréis dado cuenta de que no es posible hacer un cálculo exacto de cuánto nosotros vamos a ganar, por ejemplo, al cabo de varios meses. Para ello, el mejor cálculo que podemos hacer siempre es ver qué rentabilidad diaria nos está dando una pool, porque nosotros al hacer yield farming lo mejor es que siempre vayamos saltando de un sitio a otro buscando las mejores rentabilidades y lo lógico es que nosotros miremos en rentabilidades diarias y no en anuales. En la mayoría de pools siempre hay una calculadora al lado del APR y normalmente siempre nos dice la rentabilidad que nos da cada pool diariamente. Esta en concreto está dando un 0,36 diario. Pero si no encontramos esta calculadora, este cálculo es muy sencillo de realizar. Solamente tenemos que hacer 132 entre 365 días y como veis ya nos está dando un 0,37 de rentabilidad diaria. Y para hacer el cálculo pues sería muy sencillo, yo si invierto $1.000 en esta pool, diariamente estaría obteniendo la cantidad de $3,7. Y ya por último, en cuanto a las rentabilidades que nos da cada pool, evidentemente si nosotros hacemos interés compuesto, si todos los dividendos que vamos generando en las pools los reinvertimos o bien en la misma pool o bien en otra pool, es cuando vamos a obtener unas rentabilidades muchísimo mayores. Y es algo que llevo recomendando hacer durante mucho tiempo porque el interés compuesto es lo que va a marcar la diferencia para que nosotros obtengamos unas rentabilidades muy elevadas. Para que comprendáis la magnitud del interés compuesto y de las estrategias que podemos seguir haciendo yield farming, os recomiendo ver este vídeo de aquí, este de la mejor estrategia de yield farming. Dependiendo de cuándo lo veáis puede que esté un poco desfasado en cuanto a plataformas, pero el concepto de la estrategia de reclamar dividendos y reinvertirlos en otras pools seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, os dejo este vídeo aquí arriba a la derecha que sin duda os recomiendo que veáis. Bien, y esto era todo en cuanto a las rentabilidades. Espero no haberme dejado ningún detalle, pero si sigue quedando alguna duda, me lo dejáis en los comentarios y yo intento responderos a todos. Y por último vamos a tratar rápidamente cuánto es el mínimo de inversión recomendable para hacer yield farming. Y para responder esa pregunta, primero tenemos que saber en qué blockchain estamos operando, porque dependiendo de la blockchain que seleccionemos vamos a pagar más comisiones o menos. Si por ejemplo estáis haciendo farming en la blockchain de Ethereum, pues ahí yo os diría que como mínimo tuvieseis un capital de por lo menos $5.000, ya que las comisiones allí son muy elevadas. Si queréis hacer farming dentro de Binance Smart Chain, yo no destinaría menos de $50 a cada pool, ya que de media en Binance Smart Chain pagamos unos 40 o 50 céntimos de comisiones por transacción, y si invertís cantidades más pequeñas de $50, es posible que con las comisiones no llegue a ser rentable.
Si sin embargo queréis hacer yield farming con cantidades menores de $50, os recomiendo otras blockchains. Para ello tengo aquí una lista de reproducción y en esta lista podéis revisaros los vídeos o bien de Polygon Matic, es una blockchain muy rápida pero sobre todo en donde prácticamente no pagamos comisiones. En la red de Huobi EcoChain tampoco vamos a pagar prácticamente comisiones y en la red de Harmony sucede lo mismo. Dentro de estas tres blockchains podéis hacer yield farming sin preocuparos por las comisiones. Y tanto en Polygon como en Huobi actualmente tenéis multitud de opciones de yield farming que también han sido analizadas en este canal. Simplemente podéis ir a la lista de vídeos y aquí os encontraréis estrategias para diferentes blockchains. Así que nada más, para el siguiente vídeo de yield farming que os estaré dejando ahora mismo en pantalla, vamos a tratar un tema que también es muy importante y es cada cuánto tiempo nosotros tenemos que hacer el reclamo de los dividendos para luego reinvertirlos de la manera más eficiente posible teniendo en cuenta las comisiones. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo del tutorial de yield farming. Un fuerte abrazo a todos, chao.